bueno, el próximo domingo es el día especial para festejar a las niñas, a los niños. Es el día de las niñas y de los niños y habrá una enorme cantidad de actividades en la capital del país. Pero en el Museo de Historia Natural están preparada una serie de actividades en la que yo le aseguro los chiquitos se van a divertir y, por qué no, también muchísimo los grandes. Y bueno, para hablarnos sobre las actividades precisamente que se desarrollarán en este museo, nos acompaña el día de hoy la arqueóloga Mercedes Jiménez, su directora. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues en este viernes en el que ya nos estamos preparando para ver a dónde llevamos a los niños, qué hacemos con ellos y qué mejor que ir al Museo de Historia Natural. Claro que sí, Juan, y pasar un día espectacular. No solo un día, sino un fin de semana completito, fin de semana largo. Así que hay muchas actividades en el museo para todos los niños, las niñas y por supuesto sus papás, sus acompañantes. Por supuesto, porque luego a veces los papás pues no nos divertimos tanto como los niños en actividades hechas específicamente para ellos, pero no es el caso del Museo de Historia Natural durante este fin de semana. ¿Con qué comienza? Cuéntenos, Mercedes. Así es, Juan, es un programa totalmente familiar y vamos a tener astronomía, que es nuestro tema, ya sabes, favorito en el museo. Vamos a tener observaciones solares, es un fin de semana dedicado otra vez al conejo de la luna para saber las leyendas acerca de estas formas que se ven en la luna. Vamos a conocer ya la parte científica, que es la topografía, vamos a ver también acerca de las exploraciones que se han hecho a la luna. Entonces va a ser un fin de semana realmente dedicado a nuestro astro, a nuestros dos astros principales, por supuesto, el Sol y la Luna. Entonces va a ser todo el fin, de 11 a 3 de la tarde, vamos a hacer estas actividades y aparte, bueno, las que tenemos en el museo, ya saben, nuestra exposición temporal, las salas que tenemos permanentes, completo el día. Mercedes, cuéntenos, además de poder conocer más acerca del conejo de la luna y de que los chiquitos lo entiendan, una serie de instrumentos, me parece que también va a haber teatro, ¿no es así? Así es, el 30, que es el domingo, vamos a tener una función especial de clown, es una obra que se llama Si lo rompes, lo pagas, de Avio Inc. Y esta obra, fíjate que es muy interesante porque trae un mensaje muy lindo de convivencia entre los niños, por supuesto, pero entre todas las personas. Y yo creo que es algo que nosotros queremos muchísimo, ¿no? En nuestra ciudad y en todo el mundo. Entonces, es un mensaje muy, muy bonito. Esta obra es a las 12:30 del día. Es clown, es teatro clown, entonces estará fantástico. Y después de esa tenemos un teatro breve. Son unas pequeñas obras que hacemos que se llama 1, 2, 3, la evolución al derecho y al revés. Y es cabaret para toda la familia. Y además también tenemos clown en esta parte hablando sobre los temas del museo. Muy bien, entonces nos podemos acercar, por ejemplo, a Darwin a través de obras de teatro que entre risa y risa nos llevan a ampliar el conocimiento. Así es, por supuesto. Fíjate que tenemos específicamente en esta obra, se llama Caverniclown, sí. Es simpatiquísima porque hablamos sobre los mitos y realidades del origen de la especie humana. Cómo es que se ha dado todo esto, y tenemos la de Big Bang Cabaret que habla sobre el origen del universo. Entonces nos acercamos a todos estos temas de ciencia, pero de una forma divertida, muy simpática. Van a poder ver las dos porque son cortitas. Qué bueno. Mercedes, y cuéntenos, en las exposiciones permanentes del museo, ahí hay una estrella que es el paquidermo, que los niños, bueno, pues son felices al verlo. Me parece que se acerca un mamut, pero no lo es tanto, ¿verdad? Pues más bien tenemos un elefante pequeñito, sí, que es uno de los que está en la sala de biogeografía. De hecho, en la sala de biogeografía pueden ver muchos animales que a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de verlos si no estamos en el Polo Norte o en África o así. Entonces pueden verlos ahí, muchos animales. Y en el caso de la exposición temporal, recuerden que tenemos toda esta exposición dedicada a la evolución de los vertebrados. Entonces van a poder ver un dinosaurio pico de pato, van a poder ver esqueletos de diferentes animales, diferentes mamíferos y todo acerca de cómo ha evolucionado este sistema esquelético increíble que tenemos todos los vertebrados, incluyendo los humanos. Pues qué mejor que pasar el fin de semana de las niñas y de los niños divirtiéndonos y aprendiendo al mismo tiempo. Y Mercedes, en un hecho pues que generalmente no sucede, porque los lunes los museos están cerrados en la capital del país, este lunes será la excepción, estará abierto el Museo de Historia Natural. Sí, nosotros nos unimos a todos los papás que decimos, ¿y ahora qué hacemos los lunes que está todo cerrado? Así que vamos a abrir este lunes en su horario regular. El museo va a estar abierto de 10 a 5 de la tarde y van a poder también pues
disfrutar de otras actividades que tendremos ahí preparadas para ustedes en este fin de semana largo. Así se quieren ir los 3 días, estaría fantástico. Y todos los detalles, Juan, los pueden ver en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Los dos pueden estar siguiendo todas las actividades puntualmente y pues los esperamos. Claro que sí, ahí nos vemos, Mercedes. Muchas gracias por esta invitación. Y ya lo saben.